Un quiste es un engrosamiento o bolsa membranosa que se desarrolla en el interior de un tejido o de un órgano y que contiene una sustancia líquida o semisólida de distinta naturaleza. Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, incluyendo en los testículos de los hombres, recibiendo en este caso el nombre de quiste testicular. Precisamente a través de Respuestas.com recibimos un caso relacionado con el tema de los quistes en los testículos. Veamos. Tenía varios días con un dolor en los testículos y cuando fui al médico me dijo que tengo un quiste del lado derecho. Estoy muy asustado porque tendré que operarme para sacarlo, pero no sé cómo eso va a afectar mi sexualidad y qué conllevará. ¿Cuáles son los riesgos de esa operación? ¿Podré tener hijos más adelante? Tenemos en el estudio al urólogo oncólogo Dr. Cristian González, quien nos vino a ayudar con este tema. Bienvenido. Hola, Elaine. Nuevamente muy contento de estar en tu programa. Qué bueno, doctor. Mire, tenemos este caso. El caso de los quistes es muy frecuente, pero muchos hombres no saben y no lo pueden identificar porque quizás no se hacen una revisión testicular. Vamos a comenzar por el principio. Así como nosotras las mujeres nos revisamos las mamas y los médicos, los ginecólogos nos recomiendan que todos los meses palpemos nuestras mamas para identificar cualquier anomalía, así lo tienen que hacer los hombres, ¿verdad? Claro, Elaine. Muy acertada tu comentario. Así como hay un proceso de examen, de autoexamen en las mamas, el hombre debe hacerse un autoexamen testicular. Debe apoyar el testículo con una mano y con los dos dedos, segundo y tercer dedo de la otra mano, lentamente, sin maltratar, revisar toda la superficie del testículo. Es un autoexamen testicular. ¿Y cómo entonces un hombre puede identificar que es un quiste o un tumor? Porque ahí entonces viene la duda. Se va a sentir un nódulo en los dos casos, ¿verdad, doctor? Realmente es difícil para el individuo como tal, el individuo común, tratar de diferenciar esa situación. Eso es más de pertenencia, más le compete al facultativo determinar ciertas características que pueden indicar hacia un lado u otro. Sin embargo, más allá del examen físico, también hay estudios complementarios que nos van a permitir diferenciar una cosa de la otra. ¿Y cuáles son los síntomas? Por ejemplo, un hombre que diga, tengo dolor testicular pero no me siento nada, o por ejemplo, cuando tengo relaciones sexuales y estoy teniendo el orgasmo, siento molestias en el testículo, eso podrían considerarse, le estoy diciendo síntomas que me escriben mucho por la página, ¿podrían ser síntomas del quiste o de algún tipo de anomalía en el testículo? El dolor es, o la molestia testicular, porque más que un dolor es una molestia ocasional, es un signo muy frecuente con el que debutan este tipo de lesiones. Sin embargo, muchas veces cuando algo está doliendo es porque ya es un poquito tarde, por eso el hincapié en ese autoexamen periódico que debe hacer el individuo. Doctor, los pantalones apretados, háblenos de eso, porque hay hombres que le encanta ponerse porque tienen el cuerpo, porque van al gimnasio, porque tienen un cuerpo bonito y de alguna forma usan pantalones muy ajustados o quizás la ropa interior muy apretada. ¿Esto podría ser un factor que ocasione que se puedan presentar quistes testiculares? Sí, el trauma es una razón que puede desencadenar la compresión, una especie de trauma, y más para el testículo. El testículo está diseñado para manejar alrededor de 2 grados de temperatura diferente al cuerpo. Por eso cuando hace mucho frío, el escroto se recoge, el testículo se aproxima un poco al cuerpo para recibir un poco más de calor. Y cuando está haciendo mucho calor corporal, él tiende a elongarse y separarse un poquito más del cuerpo. Entonces, estos pantaloncillos muy apretados, mantienen, aparte del trauma de compresión directa, mantienen el testículo muy caliente y pueden interferir tanto con lesiones futuras como, por ejemplo, con la fertilidad del paciente. Esa parte es vital, porque muchos hombres que tienen problemas testiculares como los quistes de los que estamos hablando hoy o cualquier otra situación, también se dan los varicoceles en los testículos, que son las venas. Exacto. Usted puede definirlo mucho mejor que yo. Claro. Quiero que usted nos explique cómo afectaría la fertilidad, porque sabemos que los espermatozoides se forman en los testículos. Pues me preguntaba sobre la compresión o sobre el varicocele. Sobre las patologías del testículo. Por ejemplo, un hombre que tenga un quiste en un testículo, okay, ¿podría afectar su fertilidad? O un hombre que tenga varicocele, por ejemplo. Claro, claro. El varicocele lo interfiere con la fertilidad generalmente por el tema de la temperatura. Tenemos venas dilatadas que no pueden transportar la sangre tóxica hacia la circulación normal, se mantiene más tiempo allí. Entonces, tanto los tóxicos de esa sangre estacionada como el aumento de la temperatura lo que me va a alterar la calidad y la cantidad de los espermatozoides. Esa es la génesis por la que interfiere el varicocele con la fertilidad. Sin embargo, el tema de los quistes, por ejemplo, si tenemos quistes bilaterales, porque te debo comentar, si hay quiste en un solo lado y tenemos el otro testículo en excelentes condiciones, no tiene por qué interferir con la fertilidad. Pero si tenemos un testículo con problema o tenemos
ambos testículos con quiste, el efecto de masa de los quistes puede comprimir la buena circulación de los conductos donde van los espermatozoides e interferir con la fertilidad. O sea que sí realmente puede afectarla. Así es, ¿Y qué probabilidad hay de un hombre que, por ejemplo, padezca de quiste testicular, de que sufra en el futuro de cáncer de testículo? Es una pregunta muy interesante, Elaine, porque la característica del quiste nos va a inclinar a si se trata de una enfermedad que puede ser maligna o no. Y hay que denotar de que los cánceres, por ejemplo, testiculares, son mucho más frecuentes en los jóvenes, entre 15 y 40 años, a diferencia de los otros cánceres que aparecen. ¿Y por qué, doctor? Eso no está totalmente claro, pero es la edad donde generalmente aparecen adultos jóvenes que aparecen los cánceres testiculares con mucho más frecuencia, entre 15 y 40 años. ¿Y es muy frecuente el cáncer testicular? Es frecuente, es frecuente dentro de los varones. Bueno, exacto, entre nosotras no va a suceder. Exacto, es muy frecuente. Bien, la característica del quiste, si se trata de un quiste simple, paredes regulares, sin trabeculaciones internas, sin calcificaciones, posiblemente no se trate de más que un efecto de masa que puede comprimir ese quiste. Ahora bien, si el contenido de ese quiste es viscoso, la localización de ese quiste, por ejemplo, es intratesticular, ya tiene ciertos indicios que pueden sugerir malignidad, entonces necesitaríamos hacer estudios complementarios como resonancia, como marcadores tumorales, etcétera, para diferenciarlo de un quiste normal. Pero sí se soluciona, ¿verdad? Sí. O sea, es un, vamos a decir que una patología que se resuelve bastante, con mucha efectividad. Eso es así, Elaine. La mayoría de los cánceres urológicos a tiempo tienen excelente respuesta, tanto clínica como quirúrgica. Por eso es que los hombres tienen que ir al urólogo y tenemos que convencerlos de que no le tengan miedo. Eso es así. Es un problema que, bueno, estamos trabajando y entiendo que ha sido mucho más la parte positiva que la parte negativa lo que hemos logrado. Eso es así. Doctor, y antes de irnos, háblenos de la parte sexual. Hay personas que tienen, por ejemplo, prácticas sexuales donde la pareja interviene directamente con el testículo, acariciándolo, de alguna manera dentro del sexo oral también se involucra. Las lesiones que pueden ocurrir durante el acto sexual por una práctica o por una posición podrían ser el detonante de quistes o de algún tipo de malignidad a nivel testicular. Eso es así. El equilibrio, la prudencia siempre va a ser un elemento importante en todos los actos de la vida y no sale del sexo como tal. La práctica sexual con delicadeza no tiene por qué interferir con la formación o con el daño de la estructura como tal. Ahora, si hay algún tipo de trauma, ser brusco. Sí, porque hay unas posiciones, doctor, que mire, yo le digo, porque trabajamos con este tema, que obviamente se puede presentar una lesión, hay muchos riesgos, por eso es que le pregunto, para que usted pueda decirle a la gente que sea prudente en ese sentido. Exacto. Hay que ser prudente, indiscutiblemente esa es la palabra que hay que tomar en consideración, prudencia. Porque donde quiera que hay trauma, ese trauma puede generar inflamaciones crónicas, esa inflamación crónica puede producir que las células subsecuentes en la multiplicación de esas células vengan con alteraciones genéticas que entonces podríamos tener enfermedades como cánceres, etc. ¿Qué recomendaciones usted le da a los hombres para que cuiden su salud genital? Eso es algo que tenemos siempre que recordarlo, porque normalmente a las mujeres nos dicen cómo tenemos que lavarnos, qué jabón utilizar. La higiene femenina está muy estudiada y siempre se ha ventilado mucho, pero la higiene masculina entendemos que también debemos ventilarla. ¿Cuáles son las recomendaciones de higiene que usted le da a los hombres? Y si obviamente la falta de higiene, ¿cuáles son las consecuencias? De una forma bien breve porque estamos cortos de tiempo. Claro. La piel de los genitales es igual que cualquier otra parte del cuerpo humano, con cierta característica de que es un poco más rugosa, por ejemplo, la del escroto, que se distiende más fácil la del pene, pero sigue siendo una piel que necesita ser tratada igual que cualquier otra parte del cuerpo. Necesita higiene varias veces al día, los cuidados del lugar, incluso exfoliaciones, etcétera. ¿Y el afeitado, doctor? Se recomienda afeitar el área genital, los varones, los testículos y todo eso, porque hay muchos hombres que se afeitan toda la parte y ahí pueden ocurrir lesiones. Es bueno que si va a haber un rasurado, tiene que haber mucho cuidado, porque las lesiones de esta zona, donde hay microbios endémicos con más frecuencia que en otra zona de la piel, si usted altera la integridad de la piel de la zona, por esas microalteraciones se van a meter las bacterias y vamos a tener infecciones locales que van a complicar la situación. Hemos visto pacientes con consecuencias graves de esta situación. El pelo debe ser recortado.
por una situación de higiene, no estamos en la época de los cavernícolas. Exacto. Pero debe haber prudencia en esa situación y no puede haber trauma de esa piel. Exacto, o sea que tienen que tener cuidado. Y ya para irnos, aquí se usa mucho el jabón de cuava, doctor. La gente le encanta lavarse los genitales con jabón de cuava. ¿Qué recomienda usted desde la parte de urología? ¿Es bueno o no? Bueno, estos jabones tienen cierto grado de poco trauma y entiendo que no hay ningún problema en utilizarlo. Okay. Jabón de cuava, de Castilla, algunos usan jabón antimicótico. O sea que ya eso es algo... Simplemente es higiene. Exacto. Pues muchísimas gracias, doctor. Grato placer, René. Excelente todos sus aportes. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Es recomendable que los hombres se realicen el autoexamen de los testículos cada mes, con el objetivo de identificar cambios que sugieran la presencia de alguna enfermedad o de algo que no esté bien. Además, estos deben prestar especial atención a cualquier cambio en sus genitales, como el color de la piel, sobre todo en el testículo y el tamaño de los testículos. La presencia de algún nódulo o de algún dolor al tocarlos son señales importantes. El diagnóstico a tiempo puede garantizar el éxito de un tratamiento, así como evitar secuelas y daños mayores. Con esto terminamos por hoy y nos vamos muy contentos porque aprendimos y compartimos información científica para que puedan disfrutar de una salud sexual y reproductiva de una manera adecuada. Los invito a que nos volvamos a encontrar en otra entrega de Respuestas y que puedan visitarnos en respuestas.com, nuestra página web especializada en educación sexual, para que sigamos aprendiendo más sobre sexualidad. Elaine Félix se despide. Hasta la próxima.